para hablar del realismo francés, a mí me gustó, siempre me gusta tratar de ir un poco más atrás de lo que en realidad uno tendría que ir. Y más que nada porque estos movimientos que venimos charlando, siempre son movimientos que reaccionan a algo que vino antes, ¿no? Algo que ya que se caducó, digamos, que ya dejó de ser importante o que ya dejó de tener que ver con la vida de la gente de la época, ¿no? Así que miren dónde arrancamos. Vamos a arrancar en Europa, vamos a estar en Francia, sobre todo en París, que es como el eje donde suceden todos los cambios. Y vamos a arrancar en el siglo XVIII. En el siglo XVIII tenemos revoluciones. La Revolución Francesa, que fue una serie de revoluciones, de hecho, que se instauraron, podríamos decir, dos repúblicas. Y la Revolución Francesa lo que hace es cambiar el régimen y lo cambia también todo. Cambia todas las formas en que la gente se conectaba, se vinculaba una con otra incluso. Cambia los poderes, cambia todo, ¿sí? A esta época se le llamó la Ilustración o el Iluminismo, más que nada porque la ciencia comenzó a a dejar en evidencia muchas cosas nuevas, ¿no? Hubo muchísimos avances tecnológicos y científicos, y esa fe en el progreso hizo que la razón fuera el eje del conocimiento del mundo, ¿no? Es la razón la que me permite conocer el mundo de manera efectiva y correcta. Es conocimiento objetivo, ¿no? El arte de esta época va a representar escenas históricas, mitos, retratos de la corte y la nobleza, ¿sí? Pero con un estilo, con una forma que se va a volver a lo que fue Grecia y Roma. Por eso se llamó neoclasicismo, que fue como una tendencia en esa época que tenía que ver con justamente como volver a mirar esas grandes potencias, ¿no? Esas civilizaciones y esas culturas muy fuertes, republicanas sobre todo, ¿no? Grecia y Roma. Así que los artistas de esta época van a volver a mirar esos valores y van a volver a mirar cómo representaban los griegos y los romanos, y va a ser un arte purista, ¿no? Un arte de perfección, de cuerpos perfectos, de mostrar valores, los valores de la república, ideales, ¿no? Es un arte idealista. A mí me gustó poner, ahí en el costado van a ver, ese es un grabado de Francisco de Goya, que dice: el sueño de la razón produce monstruos. Y me pareció que estaba muy interesante tenerlo en cuenta, teniendo en cuenta que todos estos, como les contaba, son movimientos que se pasan unos encima de otros, ¿no? Y Goya va a ser realista en España, él va a trabajar para la corte justamente, va a ser el pintor de corte, de la corte, y en su ámbito privado va a trabajar justamente con lo que él realmente piensa sobre su época, que esto ya es más romántico, que es el siguiente paso, ¿no? Entonces vamos a ir chequeando un poco qué es esto que les cuento del neoclasicismo. El neoclasicismo, como claro, van a volver, neo significa nuevo, y clásico es Grecia y Roma en arte. Ellos van a mirar de nuevo a Grecia y Roma, y fíjense la arquitectura. Ya la arquitectura es gloriosa y fantástica, ¿no? Está exaltada. Las personas, las figuras son perfectas. La iluminación está bien marcada de dónde viene, que eso en realidad viene de Caravaggio, siglo XVI y XVII en la escuela veneciana. Se van a mostrar líneas muy puras, muy pulcras. Vamos a entender perfectamente todo lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque es un arte que está mostrando ideales, cosas perfectas, cosas a las que hay que llegar, ¿no? Esto tiene que ver justamente con una época donde estamos exaltando los logros humanos, ¿no? Y también exaltan a los héroes del momento. Fíjense que acá a la derecha pueden ver la coronación de Napoleón. Jacques-Louis David y Jean-Dominique Ingres fueron los principales exponentes del neoclasicismo. Fíjense lo que es ese retrato de Napoleón en el trono, espectacular. Y el de la derecha se los muestro porque es una de las obras más famosas de Ingres, donde en realidad vamos a ver mucho exotismo, ¿no? Es el baño turco. Así como existe el neoclásico, va a haber una tendencia que va a sobrepasar al neoclásico, que va a ser el romanticismo, ¿no? Y que ya es como que está enfocado en otras cosas. Y acá lo de Ingres, o sea, él era un pintor que también mostraba lo exótico, lo que tenía que ver con otras culturas. Fíjense que acá en la pintura vemos hasta mujeres negras, o sea, provienen de otros lugares, los jueguitos de té,
los instrumentos, las telas, ¿no? El jarrón, todos esos elementos ya son, exaltan otras bellezas, ¿no? No solo la belleza de las mujeres de ellos, por así decirlo. Entonces, el neoclasicismo, Ingres y Jacques-Louis David van a ser sus máximos exponentes y van a exaltar la figura de los reyes, eso, las escenas bíblicas, son como los, digamos, ellos van a efectivizar los logros humanos como si fueran divinos, ¿no? Y la tendencia que se va a, digamos, a enfrentar a esto va a ser el romanticismo, que va a ser un arte más ligado a lo subjetivo, ¿no? Los artistas van a decir, bueno, está bien pintar la naturaleza, pero también hay una persona que está pintando, una emoción sobre esa naturaleza. Entonces la emoción de la persona que pinta también es importante. Y aparte es un arte que se va a empezar a alejar de la academia, se va a empezar a alejar de esta perfección del neoclasicismo, ¿no? Esto de pintar la figura de cierta forma determinada. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno atraviesa por la emoción, a veces las figuras se deforman. Fíjense acá abajo, yo quise poner sobre esto, esto ya es una etapa tardía de Goya, estas son las pinturas que se llaman pinturas negras, y es una serie que pintó en una quinta, la Quinta del Sordo, hacia 1820, y bueno, él va a mostrar, no va a mostrar naturaleza, sino seres humanos en otras situaciones, ¿no? Que no son las cotidianas, ¿no? Y esto es un aquelarre, son brujas, y ahí tenemos al macho cabría. Y fíjense las caras, todas deformadas, ¿no? Entonces, bueno, él está partiendo, está trabajando desde la emoción. Entonces, eso no va a ser pulcro y perfecto. Y la naturaleza para los románticos va a ser esa belleza sobrecogedora, o sea, es una belleza, la belleza de la naturaleza va a ser enorme, tan grande, y el ser humano va a estar subyugado a ella. El ser humano es pequeño, y el ser humano tiene una falsa ilusión de control sobre esa naturaleza, no la puede controlar. Digamos que son los que añoran la conexión con la naturaleza, mientras ven que avanza tan rápidamente la ciencia, ¿no? La ciencia que lo puede controlar todo. Es un poco eso el romanticismo. Así que como ven, ya tenemos neoclasicismo y romanticismo, que son las tendencias previas a lo que vamos a ver hoy. Y el romanticismo, acá les quise poner algunos ejemplos, porque había muchas formas de mostrar la naturaleza como esa cosa inabarcable, ¿no? E insondable. Entonces tenemos en Inglaterra a John Constable y a William Turner. Algunos de nosotros tuvimos la suerte de verlo en vivo en el Bellas Artes. Y fíjense que es diferente la manera, pero lo que sí notamos es esta grandeza, ¿no? Esta monumentalidad de la naturaleza. Para Constable, la naturaleza, él siempre la muestra como algo maravillosamente hermoso, siempre en absoluta calma. Y Turner lo va a hacer distinto porque él estaba muy influenciado por los fenómenos atmosféricos. Y él va a estudiar, se va a interesar mucho en la ciencia. O sea, él utiliza la ciencia, los métodos de observación de la ciencia, que va a ser fundamental para lo que vamos a ver hoy, los va a utilizar para mostrar esta naturaleza sublime. Se llama sublime a lo que es bellísimo y a la vez aterrador. En Alemania, el máximo exponente del romanticismo va a ser Caspar Friedrich. Y fíjense, a la izquierda tenemos al caminante sobre el mar de nubes, que es un paisaje incierto, o sea, no sabemos dónde termina, no sabemos si corre peligro, si él puede seguir, si puede avanzar. Y a la derecha tenemos el monje frente al mar. Lo mismo, es ese ser humano ínfimo frente a ese tremendo cielo y el mar, ¿no? Es como algo que no se puede abarcar porque solo somos humanos, ¿no? Y en Francia, que es de lo que vamos a hablar hoy específicamente, el máximo exponente del romanticismo fue Eugène Delacroix. Esta pintura se llama La libertad guiando al pueblo y es de 1830. Y la verdad es que es un momento para Francia. En realidad Francia impulsa cambios a nivel mundial, porque después todas las naciones comienzan a mirar qué es lo que pasa ahí. Pero es una época de conquista de libertades, de derechos. Es una época en la que el pueblo toma cierto poder, ¿no? Y de hecho también es una época democratizadora en el sentido de que, por ejemplo, se crean los museos públicos. En esta época surge el Louvre, que va a ser el museo en el que todos los artistas tomen contacto con los artistas de otra época. Ni hablar que el arte se habilita para las masas, ¿no?
o sea, se habilita para la gente. Así que es una época que va a ser tremendamente importante, no solo para el arte, sino a nivel mundial, ¿no? Para la cultura occidental. Y acá tenemos como un pequeño resumen. Como les contaba, la Revolución Francesa fueron varias revoluciones. Se instauraron incluso 2 repúblicas. Entonces, digamos, lo que no para nunca, lo que no frena nunca, es esto de la ciencia acelerando el ritmo de vida de las grandes ciudades, ¿no? La gran ciudad como el eje donde todo sucede. Esta generación de nuevas clases sociales y esta burguesía que entra en crisis de identidad porque no puede parar los cambios que propulsó, digamos, ¿no? Entonces se dice que la modernidad, que es esta era que se inicia acá, es un devenir constante, son cambios constantes. Y, por supuesto, se sigue basando el conocimiento en la ciencia, como en la época de la Ilustración, o sea, va a ser un conocimiento basado en la razón y también en la experiencia sensible, la experiencia de los sentidos, lo que yo puedo sentir con mis 5 sentidos y observar, experimentar de manera empírica. Eso va a ser muy importante para los artistas de esta época. El arte, por supuesto, se va a hacer eco de todo esto y se va a ir alejando de lo académico, de los cánones, y va a empezar a buscar relacionarse mejor con los valores de la ciencia, observando la realidad, ¿sí? El realismo se va a contraponer al romanticismo, ya no va a haber emoción descontrolada, para nada, sino más bien representar, o sea, mostrar la realidad sin fantasías ni fórmulas preconcebidas. Es tratar de mostrar la realidad tal como se ve. De eso se va a tratar lo que vamos a los artistas que vamos a ver hoy, vamos a ir entendiendo por qué fue un movimiento clave en la historia del arte, porque a raíz de esto, de acá proviene el impresionismo y todas las vanguardias que van a venir después. Los realistas van a tomar los métodos científicos de observación de la realidad, del natural, digamos, y van a usar temas menores. O sea, temas, ya no van a estar mirando ni la escena bíblica mitológica, ni a los reyes, ni a los grandes héroes. Van a dejar de lado la épica y van a mostrar realidades que mucha gente no va a tener ganas de ver, digamos, ¿no? Van a mostrar al ser humano dignificado en el trabajo físico, en el trabajo manual, y eso va a ser un gran quiebre para el arte. Y vamos a empezar con él, que es un personaje alucinante, Gustave Courbet. Él fundó la escuela realista, y estos, a mí me encantan, son los 4, como unos 4 mandamientos que él pone en su escuela cuando la funda. No hagas lo que yo hago, no hagas lo que hacen otros. Si haces aquello que en un tiempo ha hecho Rafael, no vivirás. Suicidio. Haz lo que veas, lo que sientas y lo que quieras. Bien. Así arrancamos con Courbet. Y les pongo el autorretrato del hombre desesperado, porque me parece increíble todo ese drama, ¿no? Es un artista que vio justamente a los de la escuela veneciana que trabajaban con el tema de la luz, que tenían una obsesión con el tema de la luz y los colores negros, como Frans Hals o Rembrandt, ¿no? Que de hecho él viajó y conoció la pintura en vivo de ellos y lo marcó profundamente. Pero bueno, este autorretrato me parece completamente fresco y moderno, o sea, para mí es de esta época. Le voy a contar un poco sobre él. Es un artista que nace en Ornans, justamente, estamos viendo, es un pueblito. Y fue un artista que además de estar comprometido con la realidad, también tenía que ver con, era un activista republicano, estaba a favor de la República, y su pensamiento tenía más que ver con el socialismo revolucionario. O sea que lo va a practicar, va a militar ese socialismo, y esto también en el arte empieza como a jugar un rol especial, por así decirlo. Como les contaba, bueno, él realizó sus primeras copias de obras en el Museo del Louvre, justamente mirando a los maestros de la pintura, y viajó por Bélgica y Holanda y vio a Rembrandt, y eso, bueno, ya lo marcó, uno empieza a tomar influencias. 1846
planteó, junto a otro artista, un manifiesto contra las tendencias románticas y neoclásicas. O sea, él estaba en contra directamente de esto de idealizar y la épica y los héroes, ¿no? Su realismo tenía que ver, primero, con ir en contra de esa pintura academicista, ¿no? Y además tenía que ver justamente con empezar a mostrar la vida real. Y en la vida real suceden hechos banales, ¿no? El tema con Entierro Normands es que es un cuadro que mide 3 metros de alto por 7 de ancho. Es una situación típica en un pueblo. Fíjense que las personas no están dolidas, es como algo normal, natural, el tema del entierro en el pueblo. Están todos los personajes que tienen que estar, desde el cura hasta, bueno, las personas, la familia, mujeres, hombres. La naturaleza, como ven acá, ni fu ni fa, digamos, está como recorte, está como puesta pegada de fondo. Todo lo más importante son los personajes. Es un retrato grupal espectacular, porque cada uno de los personajes tiene su cosa especial, digamos, sus rasgos especiales en la cara. Y el tema con esto es que, digamos, él fue a su pueblo, la gente posó para él, para que él pudiera pintarlos, posaron felices, y después él presentó esto en el Salón de 1850 y fue un escándalo, porque en este formato, y encima en formato de retrato grupal, se venía mostrando hasta acá solamente a los dioses griegos, a la nobleza y la corte. Digamos, no era un tema por el que, digamos, valiera la pena o por el que la academia le diera digamos, no le iba a dar un premio a la academia por un cuadro de un evento cotidiano en un pueblo, ¿sí? Y esto marca el inicio del realismo, porque él está diciendo, esto también es importante, ¿no? Está colgando un cuadro de 7 por 3 de un evento totalmente banal, ¿sí? De esta obra, les pido disculpas, no encontré una imagen mejor, no sé si es tan marrón, de hecho no creo que sea. Y en esta uno de los hombres que va a caballo es su padre, así que el tema retrato realmente es una cosa espectacular. O sea, son artistas que tienen academia en cuanto a que dibujan muy bien, pero acá lo que es muy loco es que las dos figuras de adelante, por ejemplo, están como en otra perspectiva distinta de la gente que viene en el camino. Entonces, no sé muy bien, no se sabe muy bien, haciendo el análisis compositivo, digamos, si es a propósito como para mostrar lo tosco de la vida rural o si él se equivocó. Pero bueno, yo pienso, voy por la primera, que tiene más que ver con eso. Él está mostrando campesinos volviendo de una feria, vuelven cansados, eso se nota. El ambiente, todo, digamos, lo que hace es como ensalzar esa situación, ¿no? Ese cansancio. Uno de los mejores amigos de Courbet era Proudhon, el filósofo socialista, y él exclamó cuando vio esta pintura: allí está la Francia rural, lo que caracteriza a nuestro pueblo. De alguna manera reivindicando como esa forma de vida que tendía a desaparecer ante la sociedad industrial, ¿no? Así que bueno, fíjense cómo él siempre va a seguir haciendo esto, va a seguir tomando situaciones cotidianas y personas anónimas, porque no son nadie, digamos, y las va a mostrar trabajando, ¿no? Haciendo trabajo manual, o en una situación de relajo en medio del trabajo, como la hilandera dormida, ¿no? Y esta pintura es maravillosa porque se llama El Encuentro. En realidad los críticos cuando la vieron, porque a Courbet desde que salió, empezó con el realismo, él estaba completamente comprometido con lo que pensaba y con lo que pintaba, y los críticos lo detestaban, y la burguesía lo detestaba, porque la burguesía no quería ver campesinos en una tela gigante, en un museo, en un salón. A nadie le gustaba. Entonces, él acá se pinta a sí mismo, acá a la derecha es Courbet, y a la izquierda está Alfred Bruyas,
que era un mecenas que él tenía, un patrón, digamos por así decirlo, que le pedía cuadros, con su sirviente y el perrito, ¿no? Están en medio del campo y él se muestra como un hombre que viene a pie, viene caminando, con ropas de campo, y lo que lleva en su mochila es todo lo que él necesita para ser quien es. Son sus materiales de pintura, ¿no? Serán los bastidores, los pinceles, los óleos, se lleva todo encima, ¿no? Entonces él se va haciendo camino solo, ¿sí? Es autosuficiente. Bruyas y el sirviente están vestidos como hombres de ciudad, y a lo lejos se ve un carruaje que seguramente el que los ha dejado en medio del campo donde se encontraron con Courbet. Y los críticos que no se bancaban a Courbet le pusieron irónicamente el título Bonjour, Monsieur Courbet. Pero bueno, a mí me parece muy, muy hermosa esta pintura porque él está mostrando, además él tiene una actitud, no tiene una actitud de estar por debajo de ese hombre, sino más bien es como si le estuviera haciendo un favor él pintándole los cuadros, ¿no? Y sobre todo por esto de cargar las cosas para pintar por encima, porque estos son los artistas que van a influir en los impresionistas, que son los primeros que salieron a pintar al aire libre, ¿no? Estos artistas son los que generan este nuevo movimiento de ir a observar la naturaleza saliendo del estudio. Así que me parece maravillosa por donde la miren esta pintura. Y le voy a contar esta obra que para mí es alucinante. En realidad no tanto por la pintura en sí, o sea, la pintura es espectacular, por supuesto. Acá él representa a todas las personas que tuvieron influencia en su vida hasta ese momento, hasta 1855. Como ven, está la modelo. Del lado derecho está toda la gente que influyó positivamente en él y su arte. Hay artistas políticos. Y del lado izquierdo están como los perdedores de la sociedad, ¿no? Que también son importantes para él, pero por otras cosas, ¿no? Como que está todo, la realidad tiene todas estas idas y vueltas, ¿no? Entonces él las muestra todas en el taller del pintor. Lo genial de esta obra es que él expuso un par de obras, dentro de ellas esta, en la Exposición Universal de París de 1855, y cuando vio el rechazo del jurado hacia sus lienzos, decidió hacer una muestra individual cerca de los campos de Marte, o sea, se cortó solo, por así decirlo, y a esta muestra la llamó el pabellón del realismo. Y esto sienta un precedente increíble para los artistas, que tiene que ver con la autogestión, ¿no? Fíjense que venimos de Bonjour, Monsieur Courbet, él está solo, se lleva sus pinturas, no necesita nada más que esas cosas para ser quien es. Y acá, en esta exposición universal, osa realizar su propia muestra y encima ponerle un título que a él le parece que es como el correcto, ¿no? Entonces, abrir ese camino para los artistas, esto de que se puede ser independiente, me parece increíble. Estamos en 1855, no se olviden de eso. Así que esta es una de las obras que le criticaron. Y es un artista que admitía el compromiso que tenía con el realismo, obviamente, y también con el socialismo. Entonces tengo una frase para contarles acá, que decía: acepto con mucho gusto esta denominación, la de socialista, ¿no? No solo soy socialista, sino que también soy republicano. Y en una palabra, partidario de cualquier revolución. Y por encima de todo, realista. Realista significa también sincero con la verdadera verdad. ¡Wow! Así que bueno, como ven, Courbet era un tipo que abrió paso a representar la realidad de otra forma, digamos, de una forma más concreta, y a mostrarle a la burguesía lo que en realidad pasaba en las clases más bajas, de una manera muy digna, ¿no? Digamos, vemos esas obras y no vemos, digamos, lo que vemos es trabajo digno, ¿no? Pero son cosas que de verdad no se quieren ver, por lo general. Les muestro la última, que estuve muy tentada de hacer el flyer de la charla de hoy con esta pintura y no me dio. Esta obra se llama El origen del mundo, justamente. Y es una obra que él pintó por encargo para un señor millonario, un turco, llamado Khalil Bey. Esta pintura estuvo oculta durante más de un siglo y pasó por las manos de los nazis
hasta la tuvo Lacan, el psicoanalista. Y se vio en público en 1995. Así que saquen la cuenta de cuánto tiempo pasó para que podamos ver esta obra, que a mí me parece simplemente genial y me parece totalmente vanguardista, ¿no? Como fue un encargo, no es una obra que nosotros históricamente tenga un valor grande, pero si lo hubiera sido como parte de lo que el realismo es, pienso yo que hubieran empezado, no sé, ahí hubiera arrancado ya una etapa totalmente nueva del arte, ¿no? Les voy a contar cómo termina la vida de Courbet y después vamos a pasar a la segunda parte de la charla. Durante la Comuna de París de 1871, que fue el gobierno revolucionario, él participó y se le encargó la administración de los museos. Pero cuando cayó el gobierno revolucionario, se lo acusó de haber destruido la columna dedicada, la columna Vendôme se llama, dedicada a Napoleón. Y el Consejo de Guerra lo obligó a pasar, o sea, lo condenaron a 6 meses de prisión, que los cumplió, y a pagar 300.000 francos, que era una deuda que él podía llegar a pagar en 30 años. Entonces, cuando terminó su condena, él se escapó a Suiza y ahí murió finalmente en Suiza, víctima de una cirrosis que tenía que ver con el tema del consumo de alcohol. Así que fíjense cómo cambian los parámetros de lo que el arte comenzó siendo, que era algo muy elitista, y cómo la época de la revolución rompe todo eso y genera una nueva forma, ¿no? Una nueva forma de mostrar las realidades, que hay realidades más grandes, digamos, o por fuera de lo que son las ideales, ¿no? Y vamos a seguir con Honoré Daumier, que también formó parte del movimiento realista. También fue un hombre muy comprometido desde lo social, pero desde un lugar distinto. Él trabajó mucho desde la sátira. Acá me encanta este autorretrato porque él se llama un artista, que es él, ¿no? Se presenta con su lienzo y sus elementos de trabajo. Y este trazo, chequéenlo bien, va a estar muy presente en toda la obra de Daumier. Incluso él realizó esculturas que eran bustos, ¿no? De personajes del momento, políticos, abogados, jueces, y los hacía del mismo modo. Es muy expresivo en su trazo, y a su vez es tan exacto en su trazo que los personajes quedan captados exactamente, uno sabe quiénes son, digamos, ¿no? Muy poca gente tiene esa capacidad, pero un artista talentosísimo, que ya les digo, pintaba lienzos, hacía esculturas, y también fue un artista que fue dibujante y caricaturista de esta época. Él siempre va a mostrar la realidad como la ve, justamente. Fíjense acá las mujeres, ¿no? En estas pinturas, ¿no? Son mujeres que trabajan, están torcidas por el trabajo que realizan, están torcidas, están apuradas. Después tenemos al coleccionista de estampas, este nuevo personaje, ¿no? De la burguesía que colecciona arte, ¿no? El coleccionista. Y también tenemos al abogado, que él, por lo general, los abogados los solía representar como si fueran payasos directamente. Es un artista que mostraba escenas de la vida cotidiana con mucha sensibilidad. Acá les muestro una pintura, esta es una pintura, un lienzo que se llama Vagón de Tercera. Fíjense la importancia del dibujo, ¿no? Es como todo tiene un perímetro con una línea ondulada, que es como característica de él. Y está mostrando de nuevo, estamos con el mismo tema, ¿no? Está mostrando temas que no todo el mundo tiene ganas de ver. Y las diferencias entre las clases. Fíjense, hay dos señores con gorros de galera, ¿no? Y estas mujeres pobres, ¿no? En el vagón de tercera. Él siempre va a mostrar en esas pinturas, se va a parar en un lugar de crítica, ¿no? Va a mostrar al individuo vulnerable y va a mostrar también lo que es ser marginal, ¿no? En la sociedad de su época.
Es un artista que también creyó en la República, ¿sí? Tenía sus ideales. De hecho, pintaba bastante sobre lo que tenía que ver con la libertad y uno de sus personajes favoritos era Don Quijote, así que fíjense. Y es un artista que siempre va a mostrar a los poderosos, los va a ridiculizar, digamos, ¿no? Siempre va a estar del lado de los débiles, digamos. Porque además es un artista que vivió así. Tuvo que abandonar la escuela a los 12 años para trabajar y vivió sin dinero, ¿sí? O sea, fue ajeno totalmente a la vida de la élite, ¿no? Entonces, ese venir de abajo también colaboró para lo que fue el realismo y el trabajo de él. Y sobre las caricaturas, a mí me parece maravilloso. Es un artista que se ganó el pan, digamos, con esto. De hecho, sus contemporáneos lo llamaban el Miguel Ángel de las caricaturas, fíjense. Y trabajó muchos años para 2 diarios que hacían, digamos, presentaban las noticias de una forma irónica. Trabajaban desde la sátira, que eran Le Caricature y Le Charivari, que con el segundo tuvo graves problemas, ahora les voy a contar por qué. Pero fíjense estas caricaturas, ¿no? Primero que el dibujo es increíble, académicamente es perfecto, increíble. Y fíjense la de la izquierda, Nadar, que es un fotógrafo muy famoso de esa época, Nadar elevando la fotografía al nivel del arte. Claro, cuando surge la fotografía, se la considera un avance tecnológico, no se la considera un arte, ¿no? Entonces acá está el fotógrafo tratando de elevar al nivel del arte su disciplina. Es genial. Y después, hola, madama anfitriona, amo las sopas calvas. El tipo está sacándose un pelo que se acaba de comer en una cucharada de sopa. Así, con elementos de la cotidianidad, trabajó Daumier, pero también representando a los políticos de su época, ¿no? Por lo general a los gobernantes los representaba como si estuvieran locos, como si fueran títeres, ¿no? Y los jueces y los abogados eran como payasos soberbios, ¿no? Él siempre como que, digamos, toda esa parte de la corrupción de los poderosos, siempre la criticó a través del humor, ¿no? Y con este dibujo tuvo muchos problemas, porque este Gargantúa no es Luis Felipe I de Orleans. Lo representa, no sé si se ve bien ahí, pero él lo muestra a Luis Felipe como el glotón, el ogro glotón, Gargantúa, comiéndose lo que el pueblo produce, ¿no? Y esto le valió 6 meses de cárcel. Así que fíjense, y de paso censuraron también a Le Charivari, que era la publicación para la que él mandaba sus trabajos. Pero bueno, como les contaba, siempre su crítica se posicionaba desde un lugar de ridiculizar a los poderosos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué tuvo problemas? Porque seguramente es muy acertado el retrato de Luis Felipe, ¿no? Y acá fíjense, estas son geniales. Creo que es por Daumier. Dice, una discusión literaria en la segunda galería, los tipos se están matando. Como que ya traspasaron la discusión literaria. Y los trenes del placer, que es totalmente contemporánea. Y es un horror. Uno como persona urbana se siente muy identificada con esto. Solo que, bueno, ya, como les digo, siglo XIX, ¿no? Un artista que supo estar del lado del pueblo. Y es un artista que nunca pidió favores, y ya les digo, no tuvo grandes riquezas, ¿no? De hecho, cuando ya estaba arruinado y ciego, aceptó que su amigo Corot, Camille Corot, que fue otro de los artistas realistas, lo invitara a vivir a su casa en Valmondoy, donde él murió en 1879. Así que fíjense cómo cada artista, desde su propio punto de vista, muestra las realidades que quiere mostrar, ¿no? Y por último vamos a ver a Jean-François Millet, que para mí es una cosa hermosa, increíble. Es un artista que provenía del campo,
nació en Grouchy, que era la Normandía, en Francia, y fue un artista, un tipo súper instruido. Era el mejor alumno del cura del pueblo, y el cura del pueblo le enseñó a leer la Biblia en latín, ¿no? Cuando él se muda a París, empieza a frecuentar una biblioteca donde va a seguir formándose y lee de Vasari, que es el primer historiador de arte de Occidente. Se leía vidas de artistas, así que ya se empieza como a empapar de lo que es el arte, ¿no? Justamente también él pasó muchos meses en el Museo del Louvre, observando y pintando, haciendo copias de otros artistas de otras épocas. Y en 1849 se va a mudar al campo. Y este es un movimiento que tiene que ver con, digamos, que tenía que ver con estar en contra del sistema del arte y del orden social. O sea, todo sucedía en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, irse de la ciudad era una actitud directamente de oposición, ¿no? Y estos son artistas que son revolucionarios, o sea, son tipos que necesitan generar quiebres, ¿no? En los años 40, en 1840, sucede esto, que muchos artistas empiezan a irse al campo y se terminan nucleando en un pueblito llamado Barbizon, donde va a surgir un punto de vista en común entre todos, ¿no? Que va a tener que ver con la temática primero. Obviamente es una temática de naturaleza, de la vida rural, la vida en el campo. Van a pintar lo que tienen alrededor. Les va a empezar a interesar la luz del momento del día, porque van a empezar a practicar la pintura al aire libre, copiando directamente del natural, ¿no? Que esto es lo que les contaba que la ciencia hace, es la experiencia directa basada en los sentidos. Le van a dar importancia a lo que ve el ojo, y por eso van a ser los precursores del impresionismo. Por eso es tan importante la escuela de Barbizon, que son todos estos artistas. Yo les voy a contar, a ver, estaba en la escuela de Barbizon, también estaban Camille Corot, que se los mencionó un ratito, era paisajista, Théodore Rousseau y Charles-François d'Aubigny. Esos son los más famosos junto con Courbet. Así que después en un mail les voy a pasar para que sigan chusmeando, porque es muy, muy lindo todo lo que hacen estos artistas. Lo interesante de este momento y de estos artistas, particularmente de la escuela de Barbizon, es que ya no solo muestran la naturaleza, sino que también muestran la forma en que la percibimos, ¿no? Y también cómo va cambiando esa naturaleza a medida que cambia la luz del día, ¿no? Las condiciones atmosféricas. Entonces ya estamos con un pie adentro de lo que va a ser el impresionismo. Esta obra es una obra de la que Millet estaba muy orgulloso, le costó mucho realizar esta pintura, fue con la que tardó más años. Es una composición muy compleja porque es un retrato grupal con muchas personas en muchas actitudes muy distintas. Fíjense los dos personajes principales, que son Ruth y Vos, que están parados, y todos los segadores que están a la derecha, que están todos en actitud de descanso, pero todos puestos de manera distinta, ¿no? En Millet lo que va a pasar es que los rostros van a ser muy duros y como muy o sea, no vamos a entender muy bien los rostros, a diferencia de Courbet, que hacía retratos grupales muy detallados. Para Millet lo más importante es la actitud, ¿no? Y esto, lo que tiene de interesante, es que Millet va un paso más allá, que esto tiene que ver por ahí con la cultura que él tenía, o con lo culto que era, digamos, que lo que hace es tomar una historia bíblica y pasarla a su presente en la vida rural, ¿no? Hace como una mezcla de todo. Esto es la historia es una historia de un episodio del Antiguo Testamento, del libro de Ruth, y lo traslada a su propia época, ¿no? Como que va más allá incluso de lo que había ido Courbet. Supuestamente Ruth era una chica que se había quedado viuda y que se hace cargo de su suegra, entonces para poder comer, para ganarse el pan, se pone a trabajar como cosechadora en los campos de un hacendado muy rico que empieza a notar como, la empieza a notar y finalmente se termina casando con ella, ¿no? Que es Vos. Y en esta imagen lo que vemos es justamente Vos diciéndole algo así como que ella se siente
a descansar con el resto de los segadores que la miran como con recelo, ¿no? Sin entender por qué ella es más importante. Así que es súper interesante justamente esto de trasladar algo bíblico, que siempre se trabajó la historia bíblica, pero de una forma muy pomposa, muy de epopeya, ¿no? Y él lo baja a algo rural, ¿no? Está haciendo una mezcla de todo, es espectacular. De Millet van a ver, las obras que veamos las conocen. Esta la conocen. Esta es Las Espigadoras, una obra bellísima, bellísima. Fíjense que ellas están en el primer plano. Esto tiene que ver con una actividad que se realizaba en esa época, que en realidad él va por el campo tomando apuntes, esto que les contaba, ¿no? Ese famoso au plein air, ¿no? Es salir al aire libre y tomar el modelo del aire libre. Y este tema lo va a dibujar durante 7 años seguidos, ¿no? Esta actividad que se llama espigueo, que era el derecho secular de las mujeres pobres y de los niños de llevarse el grano que queda abandonado en los campos después de la cosecha. O sea, es una actitud de miseria tremenda, ¿no? Ellas en primer plano tratando de levantar lo que quedó ahí, porque lo necesitan, y en el fondo, fíjense esos campos, ¿no? Con toda la cosecha a tope. Como que este choque de realidades también está interesante. Y lo que tiene de increíble Millet es que va a elevar el tema del trabajo rural a algo importante, o sea, le va a dar dignidad, ¿no? No solo lo va a mostrar, le va a dar dignidad. Este es el Ángelus, es una obra preciosa y es increíble porque en realidad, ustedes imagínense que el artista, por más de que tome copias del natural y observe lo que fuera, toma decisiones, ¿no? Y miren esta iluminación. Es iluminación de ocaso, se está bajando el sol, y ellos abandonan sus tareas para rezar, ¿no? De nuevo, no les vemos la cara, no sabemos quiénes son personas anónimas, esto que contábamos, de que los realistas van a tomar a personas anónimas y las van a mostrar, ¿no? Realizando sus tareas cotidianas. Dejan todo para parar a rezar el Ángelus, que es un rezo que se hace cotidianamente. Pero fíjense el contraste lumínico, ¿no? Entre ellos, o sea, y ese fondo hermosísimo es. Esa luz ya nos pone en una situación espiritual alta, ¿sí? No es lo mismo una luz de frente que esta luz cálida de ocaso por detrás, ¿no? Es como que ya nos mete en una situación de profundidad, de silencio. A mí me parece sobrecogedora, es una pintura que de verdad transmite espiritualidad y calma, ¿no? Esto de ponerse en manos de alguien, es muy hermosa. Y en realidad es una calidad que tiene Millet para pintar. En casi todas sus pinturas pasa eso, ¿no? Que de nuevo, para mí tiene mucho que ver con cómo él se forma, ¿no? Es una persona culta, es una persona mística también. Dicen que, que en esta pintura, como ustedes pueden ver, hay un cesto bajo los pies de la campesina. Parece, o sea, hicieron un estudio con rayos X y parece que en realidad Millet había puesto en lugar del cesto un ataúd infantil. Es como si los campesinos estuvieran rezando a su hijo muerto, ¿no? Lo cual le da aún más relevancia a la pintura, porque ahora ya tenemos un mito de donde agarrarnos y seguir admirándola, ¿no? Esto fue, digamos, el deseo inicial del pintor, que lo debe haber ocultado después, porque la burguesía no creo que resista, no solo los campesinos en el campo trabajando, sino encima enterrando un hijo, ¿no? Un bebé muerto. Entonces, parece que fue tapado por ese motivo. Pero la pintura es mística, es muy, muy hermosa. Y acá tenemos el hombre de la azada, que si estamos hablando justamente del hombre y del trabajo, esto es como la fundición absoluta del hombre con su trabajo, ¿no? Está el tipo apoyado de manera súper pesada sobre su herramienta de trabajo,
claramente hizo un parate en su actividad, está cansado, está agotado, tiene la boca abierta, es súper fuerte, ¿no? Y como que esta mirada embrutecida, ¿no? Esta cosa densa, ¿no? La boca abierta, la ropa sucia, esto aterró a la burguesía. O sea, es una pintura que nadie de verdad quería ver, ¿no? Pero bueno, eso es realismo, ¿no? Es justamente, es mostrar la realidad como es, como se ve. Y él también va a tener estas pinturas donde fíjense el tratamiento que tiene la pincelada. Y no sé si alguno de ustedes ya habrá conectado con quien fue muy fan de Courbet, pero les cuento. Justamente estas dos pinturas tienen sus versiones realizadas por Van Gogh. Que fíjense que la luz en Millet tiene una calidez y es una luz particular, ¿no? Él ya está indagando esto de los temas atmosféricos. Miren en el sembrador todo lo que está pasando en el cielo, ¿no? El sol que se pone por detrás, los pájaros que vuelan, es una luz extraña, ¿no? Y esto de la siesta, y que tiene mucho que ver también con los primeros trabajos de Van Gogh, que también tenían mucho que ver con los pobres, con los campesinos pobres, ¿no? Así que bueno, es muy interesante ver cómo después los artistas toman la influencia. Del Ángelus, por ejemplo, Salvador Dalí estaba totalmente obsesionado con esa pintura. Ya voy a hacer una charla sobre cuadros versionados por otros. Y de hecho creo que fue Dalí el que impulsó que hicieran los rayos X para ver qué había ahí, porque le pareció una pintura tan fuerte que no podía creer, ¿no? Y la reversionó muchísimas veces. Así que vamos a charlar un poco sobre eso también en alguna de las charlas estas quincenales que hacemos. Al final de su vida, Millet trabajó con pastel y con óleo, pero pintó paisajes más que nada. Y fíjense lo que es este paisaje. Yo no lo puedo creer, o sea, me parece increíble. Después había otra pintura que tampoco, no la quise poner porque de verdad no quiero que se lleven los ojos muy cargados. Pero el tema de la luz en Millet es increíble. Él de verdad ya está pensando en otra cosa. Hay una pintura que son dos niños en un bosque, hay una luz como por detrás, muy enceguecedora, que es una luz súper especial, o sea, tiene esto de mística, ¿no? Esto, un poco lo que charlábamos hace un ratito, ¿no? Parece romanticismo, o sea, esto es una imagen fantástica de la realidad, esto es una realidad transfigurada, transmutada, ¿no? Esta es la primavera, es como el pasaje de un estado a otro, alucinante. Así que así termina, digamos, lo que fue el trabajo de estos realistas, ¿no? Que trataron de enfocarse en mostrar las cosas sin fantasía, ¿no? Acá yo les cuento un resumen para que nos quede un poco, además de en el ojo, un poco la idea y el concepto, para que se lleven un concepto de esta charla, y que es que el realismo fue una tendencia artística llevada a cabo por artistas comprometidos con la realidad social y política de su propio tiempo, quienes también conocieron los avances científicos y los utilizaron para encontrar una nueva forma de representar. Buscaron mostrar lo que veían sin engaños ni fantasías, oponiéndose a la academia y sus cánones, o usándolos para subvertir el orden y elevar la realidad de las clases sociales más bajas al nivel de las obras de temas históricos, bíblicos o mitológicos. Salieron a pintar al aire libre, dando importancia a lo que el ojo veía, anticipando el impresionismo.